ya nos cuentas directamente, estamos en materia. Vale, pues muchas gracias compañera y muchas gracias compañeras y compañeros por haberme invitado a un acto en el que considero un grandísimo honor estar en esta mesa y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta cómo se llama la jornada, Doris Venegas, ¿no? Una persona que para muchos y muchos de las que estamos en este mundo peleando, pues la consideramos un verdadero referente en esta lucha por una vida más justa, ¿no? Por el buen vivir de los compañeros y compañeras y por el buen vivir del 90% del pueblo trabajador. Que durante un desalojo o un desahucio se tenga que facilitar la alternativa habitacional para las familias que en esas casas habitan, que no se pueda realizar desalojos en condiciones inclementes del tiempo, que no generen personas sin hogar ni colectivos vulnerables, que haya que tener un previo aviso y una garantía habitacional para estas personas, que sean informados de las medidas que se están tomando en caso de que no tengan otra alternativa, que no se les cambie de escuela a lo largo del curso escolar en un desalojo o desahucio, que reciban atención médica y psicológica cuando están sometidos a un procedimiento de desahucio. No lo dijo en su momento Doris Venegas, no fue algo que una persona concienciada políticamente con una gran conciencia de clase lo dijera en su momento. Lo ha dicho ni más ni menos que Naciones Unidas. Lo ha dicho el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que en teoría, según la propia Constitución española, que tanto se nos dice, se nos pontifica y se nos dogmatiza, pues es derecho aplicable en España según el propio artículo 96. Estamos en un periodo, compañeras y compañeros, en el que ya hemos visto que con sus propias normas, con las propias normas que nos imponen, con las propias normas que dicen que regula el Estado de Derecho, la famosa división de poderes, el Estado de Derecho y el Estado Social Democrático de Derecho, ellos mismos la incumplen sin ningún tipo de acuerdo. Vemos que la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental, vemos fundamentalmente como el derecho, como la igualdad de todos los ciudadanos, como el derecho... ¿Se está valiendo bien, no? Vale. Como el derecho a una vida digna, a la educación, a la sanidad, estos derechos que ellos tantísimo se cuidaron en poner, pero no en dotar de medios de protección, los incumplen flagrantemente. Centrándonos en la materia que en este caso manejamos con más precisión, en España, solo en España, hay más de 10 desahucios al día, no solamente cuantificados, sino muchísimos de ellos silenciosos. Vemos fundamentalmente que sigue habiendo la dicotomía de más de 6 millones de viviendas vacías, de las cuales más de la mitad son de entidades financieras que están especulando con ellas, y vemos que cada vez para la gente joven y para los colectivos con más dificultades para poder competir en el libre mercado, pues tenemos dificultades para poder cumplir este derecho. Bueno, nosotros, que desde la PA hemos intentado siempre, o se ha intentado desde los movimientos sociales que luchamos por el derecho a la vivienda, intentar demostrar sus propias contradicciones con sus propias normas de juego, compitiendo incluso en su propio terreno de juego, vemos que llega un momento en el que hemos conseguido que se demuestre que ya no hay más posibilidades de competir en este campo, ¿no? Cuando analizamos y con precisión el artículo 47, aquel que establece el derecho a la vivienda, cuando analizamos con precisión el artículo 33, en el que se regula, como sabéis, la expropiación forzosa para intentar conseguir el fin social de la propiedad, que también se establece en diferentes artículos de la Constitución española, vemos que al no dotar, porque se cuidaron muy mucho, de un contenido legal a estas leyes, son ni más ni menos que principios rectores de la economía, ¿no? De estos derechos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues nada, compañeros y compañeras, nada. Nada, como lo hemos visto a lo largo de la historia de los últimos años, ¿no? En los que familias enteras, personas en las que han pagado para poder acceder a un bien público más intereses que el propio dinero prestado a las entidades financieras, vemos que no hay un fin social de la propiedad cuando la propiedad privada se utiliza, en este caso, para tratar de evitar derechos fundamentales o tratar de garantizar un derecho tan elemental como el derecho al techo, vemos que no hay más posibilidades con esta Constitución y con este sistema, que no llegamos a más. Y no llegamos a más porque evidentemente la correlación de fuerzas y fundamentalmente el poder económico se encuentra en donde se encuentra, ¿no?
Y tiene que venir Europa. Europa, como hemos dicho muchísimas veces, no es ni más ni menos que representante de a quien representa, ¿no? Al capital, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo y demás. Pero vemos que los desahucios y los desalojos, en este caso sin alternativa habitacional, son un escándalo incluso para la propia Unión Europea. ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? Bueno, pues nosotros creemos, y desde la PA yo creo que modestamente, con nuestros errores y aciertos, como toda obra humana, colectiva, pues hemos conseguido poco a poco crear una hegemonía cultural, una contrahegemonía cultural, ¿no? Lo que antes, allá por el año 2010, cuando empezamos, era una opinión normal, o una opinión silenciosa, o un daño silencioso, ¿no? Cuando normalmente las compañeras mujeres, porque como en casi todo, las compañeras mujeres son las que inician las luchas sociales fundamentales, se ponían delante de las puertas de los bancos, cuando ya empezaba a ver los primeros coletazos de la crisis. La primera opinión era, bueno, pues no te hubieras metido en la hipoteca. La primera opinión mayoritaria que te encontrabas cuando no te hubieras metido, no haber pedido un préstamo de 200.000 euros, al final te puso una pistola en la cabeza, ¿no? Para meterte. Has vivido por encima de tus posibilidades. Bueno, es que ya te vale haber pedido todo ese préstamo. Bueno, esa opinión, y bueno, incluso opiniones más duras. Yo también pago mi hipoteca. ¿Qué pasa? ¿Que esta gente quiere vivir del cuento? Yo también pago el alquiler. ¿Esta gente quiere vivir del cuento? Bueno, pues a tomar por saco y que se queden tal. Esas opiniones, que las hemos escuchado todas y todos en barrios obreros, era el pan nuestro de cada día en los primeros años. Y el gobierno de España y el Parlamento, en este caso, como sabéis, los últimos años de Zapatero y los primeros de Rajoy, pues se aprobaron decretos totalmente antisociales o leyes antisociales en materia de vivienda. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que costando sangre, sudor y lágrimas, concretamente ha habido muchas personas que se han quitado la vida, ha habido muchísimas personas que han enfermado por esa situación y ha habido muchísimas familias y núcleos familiares y núcleos sociales rotos, ¿no? Porque en la confianza y en la solidaridad obrera, en la que, bueno, yo te puedo avalar a ti, compañera, compañero, yo te puedo tal, cuando se rompe esos vínculos y cuando realmente las garras bancarias empiezan a pisotear, sobre todo en el colectivo migrante, que esto era muy clásico, ¿no? Bueno, yo no conozco bueno, búscate un aval, ¿no? Que te avale. Yo no lo conozco, bueno, pues lo proporcionamos nosotros. Entonces las inmobiliarias se encargaban de garantizar que el compañero tal, sin conocer a tal, la avalaba y así terminaban cayendo todos en el mismo saco, ¿no? Pues gracias a la movilización, gracias a la organización y gracias a la denuncia pública, estos desahucios empezaron siendo ya un escándalo. Empezaron a demostrar, empezamos a crear una contrahegemonía cultural en la cual, pues decíamos, si existe un artículo que establece la construcción y el derecho al techo, otro artículo que establece el fin social de la propiedad, porque un banco que lo hemos rescatado con dinero público, época de los rescates financieros, era la época en la que se estaban empezando a ver los desfalcos en Bankia, por poner un ejemplo, las tarjetas Black de Bankia, ¿no? En las cuales pues se gastaban a expuertas el dinero de todas y de todos, ¿no? ¿Cómo se puede permitir las sobretasaciones bancarias? ¿Cómo se pueden permitir las cláusulas abusivas? ¿Cómo se puede permitir que si no puedas pagar te echen a la calle sin ningún tipo de posibilidad de defenderte legalmente? ¿Y cómo se puede permitir que tú alegues una serie de cláusulas abusivas en tu hipoteca y te digan, bueno, esto no paraliza el procedimiento de ejecución hipotecaria? Ya luego, cuando te echen de la casa, a lo mejor 5 años después te da la razón en un tribunal. Bueno, esto para qué quiero que venga el médico después de que ha fallecido el enfermo, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. Bueno, pues la PA ante eso se rebeló, a la PA, que es el pueblo organizado, no es que sea un ente sino el pueblo, vosotras, nosotros, todos organizados en conquista de un derecho fundamental, se rebeló contra eso y, como sabéis, consiguió más de 1,5 millones de firmas allá por el año 2012 para crear una iniciativa legislativa popular que llevó al Congreso de los Diputados. Y desde luego no pedían esa iniciativa legislativa popular la expropiación, una banca pública, no, pedíamos algo tan sumamente laxo, bajo, básico, como la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la paralización de los desahucios. Algo que ni más ni menos la propia Constitución las propias normativas legales de los Estados Unidos, un país tan sumamente revolucionario en este caso, pues establece que la propia entrega del bien hipotecado sale de la deuda hipotecaria, ¿no? Bueno, pues aquí en España, títeres financieros que somos habitualmente de los grandes, al no haber tenido una economía productiva realmente potente, ¿no? Al haber estado sometidos fundamentalmente al imperio
de la pequeña burguesía y de los grandes terratenientes, pues realmente somos absolutamente dependientes de esta gente. Bueno, pues paralización de los desahucios, alquiler social y dación en pago retroactiva. 1,5 millones de firmas y llegamos al Congreso de los Diputados y, casualidad de casualidades, con una mayoría absoluta del Partido Popular nos lo tira para atrás. Conseguimos algo, ¿no? Conseguimos algo, que es que, por ejemplo, el 90% de la sociedad, que por suerte, el 90%, por desgracia, el 90% de la sociedad no es de izquierdas, ¿no? Por desgracia, el 90% de la sociedad, en las propias encuestas del CIS, apoyaban los postulados de la paz. Creamos una corriente mayoritaria que cuestionaba la propia propiedad privada de las entidades financieras con respecto, el conflicto, con respecto a derecho de uso de la ciudadanía. Bueno, aún así, vimos que pese al fracaso de esta iniciativa legislativa popular, creamos una conciencia de opresores y oprimidos, por así entendernos, ¿no? Como sabéis todas y todos, una huelga general no siempre se gana, no se puede interpretar solamente en victoria o derrota si consigues meramente los objetivos, sino también una mera victoria es cohesionar a la propia clase o al propio colectivo que realmente lucha contra un enemigo determinado. Bueno, pues poco a poco fuimos consiguiendo mayor hegemonía y poco a poco fuimos viendo que el propio gobierno había grietas, se aprobó decretos leyes en los que no podía concebir que el 90% estuviera en contra de los postulados suyos, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Pues bueno, hemos llegado en que se van haciendo moratorias, pequeños parches en los lanzamientos, en los desahucios, que garantizan año a año pues, la permanencia en algunos de los colectivos más desfavorecidos. Esto no es ni más ni menos que pequeñas dádivas que nos proporcionan los poderosos para callarnos, eso es lo que pensamos nosotros. Pero bueno, nosotros los aprovechamos para tratar de movilizar mayormente al colectivo con problemas en materia de la vivienda. Como sabéis, también en Madrid hicimos otra nueva iniciativa legislativa popular. Ahora, por ejemplo, la gran problemática, el mirlo blanco de la derecha, que es Ciudadanos, que se está subiendo a la ola de la seguridad y de la propiedad más que de los derechos sociales, con el tema, por ejemplo, de la ocupación, de la usurpación, que es la gran batalla, la lucha por el derecho de uso de la propiedad en cuanto a conquistar derechos fundamentales, contra fundamentalmente las entidades financieras y los fondos buitre, que como sabéis son los mismos que se quedan bloques enteros en Madrid, son los mismos que se están quedando con la sanidad y son los mismos que en muchísimos casos están empezando a intervenir en la propia educación de los seres humanos, ¿no? Bueno, pues que ahora que dan motivo contra los ocupas, contra las mafias ocupas, contra tal, contra cual, nosotros tenemos que decir que evidentemente quienes causan, y decimos abiertamente, y nos está costando, pero poco a poco estamos viendo que la gente está siendo más permeable, que quien es causa de la causa es causa del mal causado. Y quien es causa de que existan en Madrid tantísimos pisos vacíos de entidades financieras es causa de que la gente tenga que organizarse y conquistar los propios derechos que les son negados por las instituciones públicas, ¿no? Entonces, cuando no hay una normativa legal, porque así nos lo han hecho ver los poderes públicos, tanto en la Asamblea de Madrid como en el Parlamento de aquí de la carrera de San Jerónimo, para poder tomar esos derechos que nos asiste la propia Constitución española, cuando no hay leyes que regulen, esto es como te quiero mucho, pero te estoy dando de hostias. Me quieras tanto y demuéstramelo más, ¿no? O sea, derecho al techo, derecho al fin social de la propiedad, que establece la propia Constitución, ¿cómo se concreta? ¿Cómo se concreta si todos los días hay gente que se está yendo a la calle? ¿Cómo se concreta? No se concreta. Entonces nosotros, el pueblo, la ciudadanía, y es aquí donde viene la jornada, es el proceso constituyente que tiene la propia PA, es un poder constituido que se hace constituyente. El poder constituido, que es la famosa frase de clase en sí, clase para sí, hemos tomado conciencia de dejar de ser explotados para tomar una conciencia de intentar cambiar la dinámica y la casuística y la coyuntura en lo que nos enfrentamos. Intentamos crear leyes, ¿no? Intentamos crear primero estado de opinión, porque como sabemos el estado de opinión es aquel que precede a las leyes, y tratamos de crear iniciativas legislativas. Vale. ¿Nos las tiran para atrás con sus propios argumentos? Vale, pues entonces nos organizamos y los tomamos los derechos. Aquí todas y todos, yo creo que podéis contar la experiencia, la compañera, el compañero, lo vamos a contar, en que no ha habido ningún derecho a lo largo de la historia de la humanidad que no se haya conquistado con un movimiento social que haya presionado al movimiento político o que haya fundamentalmente enraizado, defendido
al movimiento político a la hora de conquistar ese derecho. Ninguno. Ni el derecho por la igualdad entre hombres y mujeres, sino un movimiento feminista fuerte, y vemos ahora el reflujo que hay en ese ámbito y cómo las mujeres otra vez han vuelto a ser vanguardia de las luchas sociales. El derecho al colectivo migrante, los colectivos migrantes, incluso los derechos contra el racismo mal lacerante, ¿no? Bueno, pues el derecho a la vivienda pasa lo mismo. Pero tenemos un problema. Tenemos un problema en el que, por ejemplo, aquí mismo en el Ayuntamiento de Madrid lo tenemos que ver. Hemos caído o nos han hecho caer, o hemos caído en el juego iluso electoral, ¿no? En el juego de que con el gobierno ya tenemos el poder. Y eso no es así, compañeras y compañeros. No es así. Con el gobierno no tenemos el poder. Aquí mismo lo hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid. Muchos de nosotros nos ilusionamos para que después de 24 años el Partido Popular se fuera fuera de las instituciones del Ayuntamiento de Madrid, con todo lo que ello conlleva: venta de vivienda pública a fondos buitres, desmantelamiento de la AMV, desahucios y desalojos en alternativa habitacional, y nos lo creímos, y estuvimos contentos, muy contentos esa noche del 24 de mayo del año 2015. Pero desde luego hemos visto que o no pueden o no quieren hacer más de lo que realmente hacen. Aquí, evidentemente, hay que reconocerlo, estamos mejor que hace 3 años en materia de vivienda. Es fácil estar mejor que hace 3 años. Pero realmente, sin un movimiento social fuerte, no llegamos ni a la cuarta parte de lo que se nos prometió y de las expectativas que tuvimos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, en pleno proceso de iniciativas electorales, descuidamos lo realmente importante, que es el poder popular. ¿Qué es el poder popular? No es que tengamos que eliminar, desechar, o en este caso olvidar el poder institucional, la toma del gobierno. Pero sin un gobierno fuerte, sin un poder popular fuerte, que esté diciendo a Manuela Carmena que en vez de firmar convenios de colaboración con Bankia para embellecer los ceniceros de las calles, firme convenios de colaboración con Bankia para que las viviendas públicas en barrios, las viviendas públicas, sí, porque son rescatadas con dinero público de las entidades financieras, sean puestas a disposición del pueblo con problemas para poder acceder al alquiler en libre mercado, pues ahí el poder popular debe ser más fuerte de lo que es. Bueno, termino ya, que demasiada paciencia de la compañía, mejor 5 minutos, hace bastante más de 5 minutos, comentando o diciendo que ahora que se aproxima otro nuevo ciclo electoral de aquí a un año, el movimiento social debe estar fuerte, debemos robustecerlo y debemos ver que es el motor de un proceso constituyente. Dado que ellos mismos no cumplen las leyes, dado que ellos mismos se limitan meramente a cumplir los dictámenes son títeres financieros que actúan a las órdenes, como lacayos suyos, nosotros debemos conquistar derechos para el pueblo. Y como realmente lo que dije, lo que sigue siendo un escándalo el desahuciar sin alternativa habitacional, que la propia Naciones Unidas nos lo han hecho ver por activa o pasiva, debemos ver que debe ser un escándalo el día de mañana que una persona joven o una familia monoparental esté pagando por un alquiler más de 1.000 euros. Ya no solamente en el centro de Madrid, sino que está en Vallecas, Usera, Villaverde, alquileres de 600, 700 euros, porque los fondos buitres están especulando con nuestras viviendas. Pues autoorganización, conquista y crear socialmente un poder constituyente que sea un verdadero poder popular, que sea el inicio, como decía el compañero, de una primavera republicana que realmente garantice la vida digna y que sea aquella capaz de que podamos tener presente todos los días un nuevo bien vivir para los ciudadanos y las ciudadanas en una tierra, ¿no?, en la que nadie tenga tanto como para arrollar a nadie y nadie tenga tampoco como para arrollarse ante nadie. Y que las famosas verdes alamedas de Allende las conquistemos día a día y que realmente tengamos esa verdadera esperanza. Muchas gracias, compañeros.